Bien, vamos a resolver el ejercicio número 21 de la página 37 del libro de física para primero bachillerato. Dice, una barca pretende cruzar un río con una velocidad de 12 metros por segundo perpendicular a la corriente. Vamos a establecer que la corriente está así, la corriente del río. Si nosotros fijamos un punto, dice que la barca viaja a una velocidad de 12 metros por segundo perpendicular a la corriente. La velocidad de la corriente es 10 metros por segundo. Entonces, si asumimos la corriente del río que va hacia la derecha, vamos a decir que en este sentido está trabajando nuestra velocidad, la velocidad de la corriente, que es de 10 metros por segundo. Y como dice que la barca tiene una velocidad de 12 metros por segundo y que es perpendicular, prácticamente nosotros tenemos nuestra barca así. Y esa sería la velocidad de la barca, que es de 12 metros por segundo. Y aquí tenemos la parte de la perpendicularidad. Y aquí lo que podemos observar es que directamente este sería el eje Y y este sería el eje X. Calcular literal A el tiempo que tarda la barca en atravesar el río. Entonces la barca la tenemos acá. El tiempo que tarda la barca en atravesar el río si este tiene una anchura de 150 metros. Entonces tenemos que de aquí a acá 150 metros. Y luego dice la distancia que recorre la barca. Ahora, tenemos que hacer nosotros el siguiente análisis. Tenemos dos velocidades. Una velocidad prácticamente que es la velocidad de la corriente, que está en el eje de las X, y la velocidad de la barca. Ahora, si nosotros nos vamos a la realidad, la barca al momento de iniciar a mover va también a afectarse por la velocidad de la corriente. La corriente le va a arrastrar a la barca, es decir que la barca no va a continuar con esta trayectoria. Es decir que si nosotros trabajamos esto a través de componentes rectangulares, prácticamente la barca se va a mover de esta manera. Así es como la barca se moverá. De hecho, la barca debe cruzar el río hasta el otro punto, tal como dice el ejercicio, pero la barca va a ser afectada por la velocidad que lleva la corriente. Prácticamente le va a arrastrar de la manera que se indica. Revisamos nuevamente. Dice, una barca pretende cruzar un río con una velocidad de 12 metros por segundo. Esta velocidad es única, no existe ni velocidad inicial ni velocidad final, tal como dice el ejercicio, perpendicular a la corriente. La velocidad de la corriente es 10 metros por segundo. De la misma manera, no se establece en el ejercicio ni velocidades iniciales ni velocidades finales. Las velocidades de la barca es constante y la velocidad de la corriente también es constante. Estamos hablando de que aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, tanto en el eje X como en el eje Y. Y por consiguiente las fórmulas que se van a utilizar son las que corresponden al movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, nosotros tenemos aquí varios datos. Vamos a establecer en el eje X qué datos tenemos. En este eje solamente tenemos la velocidad de la corriente, que es de 10 metros por segundo. Y vamos viendo en el eje Y qué datos tenemos. Tenemos la velocidad del barco, la velocidad de la barca, que es de 12 metros por segundo. La anchura del río, que tenemos que es de 150 metros. Prácticamente esta viene a ser una distancia. Entonces, en el eje de las X, como vemos, tenemos una sola velocidad, y en el eje de las Y tenemos la velocidad y la distancia. Si nosotros trabajamos a través de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, podemos aprovechar estos datos del eje Y para poder resolver el ejercicio. Dice, el tiempo que tarda la barca en atravesar el río
si este tiene una anchura de 150 metros. Aquí necesitamos el tiempo. Y en el eje de los Y prácticamente tenemos los datos suficientes para poder trabajarlo. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme el tiempo se calcula por la fórmula distancia sobre velocidad. Entonces en este caso la distancia es prácticamente lo que debe cruzar, que viene a ser prácticamente la anchura del río sobre la velocidad de la barca. Estos dos datos son los que están en el eje de las Y. Por consiguiente podemos aprovecharlos. Entonces dice la anchura del río, que son 150 metros, y la velocidad de la barca, que en este caso son 12 metros por segundo. Y dividimos. $12.5 segundos. Y ya tenemos el literal A, que en este caso es el tiempo que tarda la barca en atravesar el río si este tiene una anchura de 150 metros, ¿no? Entonces, al tener la velocidad a la que va el barco y tener la distancia, podemos calcular el tiempo. Ahora dice la distancia que recorre la barca. Prácticamente es esta distancia. Y como vemos, no es la misma distancia de los 150 metros, porque el barco es arrastrado por la corriente. Entonces, lo que debemos de hacer aquí es obtener un esquema en el cual podamos establecer los datos que necesitamos para poder realizar el cálculo. Entonces, aquí tenemos los 150 metros. Esta es la distancia, el ancho del río. Ahora, la corriente del río arrastra al barco esta distancia. Vamos a ponerle distancia en X. Esta distancia también necesitamos calcular. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos un triángulo rectángulo. A través de el teorema de Pitágoras podemos calcular la hipotenusa, que es prácticamente la distancia que nosotros necesitamos. Los 150 metros ya tenemos y nos falta calcular la distancia en X. En las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo o el incremento de tiempo. Si vamos a trabajar la distancia en X, pondremos distancia en X es igual a la velocidad en X, pero en este caso la velocidad en X, como vemos, es la velocidad de la corriente por el tiempo. Entonces la distancia en X igual la velocidad de la corriente es 10 metros por segundo y el tiempo en este caso son 12.5 segundos. Entonces la distancia en X es igual a 10 por 12.5, son 125 metros. Ya tenemos esa distancia, que son 125 metros. Ahora, nosotros con estos datos podemos calcular ya la hipotenusa, que es la distancia que recorre la barca, ¿sí? Que coincide con la fórmula que dice distancia es igual al primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces igual, y vamos a calcular. Vamos a poner todo en una sola raíz. Vamos a ponerle raíz, paréntesis. Y como todos son valores positivos, vamos a trabajar así. Vamos a poner 150 al cuadrado más 125 al cuadrado. Si nosotros trabajamos de esta manera, anteponiendo un paréntesis, tal como se indica, la calculadora entiende que la raíz debe aplicarse a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, la respuesta nos sale 195.25. Lógicamente la distancia nos da en metros. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos calculando bien? Esta distancia debe ser mayor a las dos. ¿Sí? En este caso, la hipotenusa siempre es de mayor longitud que los catetos. En este caso nos salió 195.25, entonces estamos con los datos correctos. Algo más que me faltó explicar acá
en cuestión del tiempo, quiero explicar las unidades, sin embargo ya se terminó el ejercicio. La división nos salió 12.5, pero en las unidades tenemos metros arriba y abajo tenemos metros sobre segundo. Si nosotros trabajamos extremos y medios, vamos a establecer en el numerador una fracción para que se iguale fracción arriba y fracción abajo. Y aquí lo que hacemos es extremos con extremos y medios con medios. Nos queda 12.5. Y aquí tenemos en los extremos metro por segundo. Y en los medios tenemos 1 por metro, metro. Se simplifican los metros y la respuesta nos da 12.5 segundos. ¿Sí? Nada más por aclarar la parte de las unidades. Y con eso terminamos el ejercicio.